Estamos de regreso entonces, como les había comentado hace un momento, hoy día tenemos invitado nuevamente pues al psicólogo William Medina Rojas, quien ha aceptado pues nuestra invitación. ¿Cómo estás, William? Muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos. Sí, muchísimas gracias, yo siempre encantado de acudir al llamado, a la invitación y siempre agradecido también por eso. Hoy día vamos a tocar un tema un poco complejo, como comentábamos, Sí. ¿no? Acerca del trabajo infantil, ¿no? Y las repercusiones psicológicas que tiene. Sabemos pues que esta es una problemática bastante grande, que involucra pues a nivel mundial, pues leíamos, comentábamos antes, ¿no? Que son como 160 millones de niños que trabajan a nivel mundial y obviamente que post pandemia este incremento pues esta cifra, mejor dicho, ha incrementado, ¿no es cierto? Y Así es. lamentablemente también pues expone a los niños a condiciones a veces no muy buenas de lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Pero ¿qué te parece, William, si vamos comentando primero a qué consideramos trabajo infantil? Porque, bueno, por lo menos en nuestro medio hay diferentes regiones en las cuales vivimos y Exacto. puede ser interpretado de diferente forma, ¿no? Pero este trabajo infantil que afecta, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, como ya lo vamos a ver, sin embargo, tiene ciertas características de manera general. ¿A qué le llamamos este trabajo infantil? Claro, mira, y como tú decías, la diferencia en cuanto a nuestra connotación en nuestra realidad más cercana, ¿no? El Perú es tan diverso que de pronto en la costa, por ejemplo, consideramos trabajo infantil cuando el menor está expuesto a un tipo de labor remunerada, pero que limita también otro tipo de consideraciones naturales para su edad. Y de repente lo vemos y todos identificamos que este menor está trabajando, decimos, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es remunerado, muchas veces hablamos ya también de este borde de la explotación infantil, muchas veces se puede tomar como un apoyo a la familia. Sin embargo, en otras regiones como la parte de nuestra serranía, por ejemplo, es casi algo cultural, en el que los hijos Así es. normalizan, o la familia, perdón, normaliza de que los hijos tengamos que apoyar de alguna manera en la labor de los padres. Desde la antigüedad incluso tenemos esto de que las vocaciones, el trabajo de los padres era algo heredado para los hijos. Por ejemplo, si tu papá era carpintero, entonces tú también estabas llamado Claro. a ese tipo de vocación por el contacto y porque era incluso una tradición. Era raro, por ejemplo, que un niño pueda decir yo quiero ser profesor cuando mi papá es mecánico, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene connotaciones diferentes, pero volviendo al punto, claro, el trabajo infantil básicamente es exponer al pequeño a labores digamos, remuneradas o no, pero que van a cortar también, luego lo vamos a ver más adelante, otro tipo de necesidades básicas a esa edad, ¿no? Claro. Lamentablemente también, William, cuando hablamos de trabajo infantil, sí tiene este toque que tú mencionabas sobre explotación, ¿no? Porque están de repente expuestos la mayoría de los niños debido a su corta edad también, ¿no? De repente a muchos riesgos, de repente trabajos en los cuales hay maltrato, ¿no? Exacto. De repente, que corta muchos de los derechos, ¿no? Que tienen estos niños, ¿verdad? Entonces, en vista de este panorama un poco desolador, porque sabemos que lo ideal sería no encontrar niños trabajando, ¿no? Exacto. Sino estudiando y dedicándose a otras cosas. Pero bajo este concepto ya que tenemos a puertas, ¿cuáles serían estos impactos psicológicos, emocionales principales que podemos ir comentando? Empecemos por la larga lista, en realidad, Sí. desde lo básico como la etapa del desarrollo. Todo niño, toda la etapa infantil merece ser atendido desde la parte afectiva, emocional y la parte familiar, desde la necesidad de protección, de seguridad, la necesidad del juego, que muchas veces lo tomamos como algo netamente recreativo, pero tiene una función también Así para el es. pequeño en el desarrollo cognitivo, Claro. incluso. Cuando esas funciones se desatienden porque el menor está ocupado, trabajando o haciendo una labor que no se puede decir que el menor, y lo he escuchado en algunas familias, por ejemplo, él se divierte ayudándonos y lo hacemos trabajar a los hijos. Y eso es algo con lo que creo que la familia trata de disfrazar algo que en el fondo deben saber que es incorrecto. Claro. Porque no hay diversión cuando hay una responsabilidad, cuando hay una tarea pendiente, cuando hay
algo que premia o castiga tu funcionalidad. Entonces, cuando a un niño lo exponemos a ese tipo de dificultades, estamos desatendiendo no solo lo que ya mencionamos, que es la protección, el juego, la seguridad, la parte afectiva también, sino que estamos cargándoles de otras características, como el exceso de responsabilidad, como la falta de recreación o juego, como la responsabilidad excesiva, por ejemplo, que puede formar un niño mucho más ansioso, mucho más Claro. introyectando, digamos, este sentido de valgo según lo que produzco, ¿no? Porque también se le califica de esa manera. Entonces, mira cuántas vertientes estamos teniendo en cuenta respecto a esto de qué es lo que limita el hecho de exponerte a trabajar a una tan temprana edad, ¿no? Sí, obviamente va a haber una diferencia, William, cuando ponemos a niños pues muy pequeños, ¿no? 9, Claro. 10, 11 años y cuando hablamos ya de adolescentes. Sin Por embargo, ejemplo, el riesgo es bastante alto, ¿no? Últimamente en nuestro medio, bueno, si tomamos de referencia a nuestro medio Perú y en general en Latinoamérica, si mal no recuerdo, creo que México y nosotros somos los que tenemos mayor índice, mayor ¿no? índice, De sí. niños que trabajan. Están expuestos a muchos riesgos, como reiteramos. Ello va a afectar directamente su sentido de identidad, de autoestima, de autoconcepto. Exactamente. Con el tema autoestima sí, porque ya hablamos de una valoración en base a algo materialista, que es tu trabajo, tu rendimiento, digamos tu funcionalidad dentro de la tarea que se te ofrece. Y olvidamos que la autoestima también tiene otros factores en los que la persona puede valorarse, como habilidades, talentos, destrezas, creatividad, y desde la parte afectiva, que es el amor incondicional, que también es porque eres mi hijo o porque eres tú, ya puedo quererte, ya vales algo para mí. Entonces, cuando se le expone a este tipo de labores y se les va dando este libreto, digamos, aprendido de si no trabajo bien, no me van a querer, si no produzco lo que me han dicho, lo hice mal, o soy malo, o defectuoso. Entonces, obviamente va a sesgar mucho el tema de autoestima. Y producto de eso, el tema personalidad. Claro. Ahí, por ejemplo, ya entra lo que decías, ¿no? El hablar ya de adolescentes, que muchas veces he escuchado también en consultas de familia que lo ven como, si yo te pongo a trabajar siendo adolescente, 13, 14, 15 años, estoy enseñándote a desenvolverte en la vida, a ser Sí. responsable. Lo ven desde el lado de los valores. Así es. Y muchas veces hay una delgada línea en el que, cierto, puedes formar valores, pero no necesariamente sobreexigiendo, no necesariamente saturando, porque he visto hogares en los que te piden estudiar correctamente y a la misma vez trabajar. Y no puedes desatender ninguna de las dos. Entonces, para la corta edad que tienes, siendo adolescente y todavía no estando al 100% de tus capacidades, creo que también es una sobreexigencia. Y eso forma la personalidad. ¿Cuántos casos no veo en consulta de personas que vienen y te dicen, doctor, no puedo dormir, soy muy ansioso? ¿Y desde cuándo? Siempre he sido así, porque siempre estaba pensando desde adolescente, cuando trabajaba, siempre estaba pensando qué voy a hacer al otro día. Y ahora estoy de vacaciones y no puedo parar de pensar. Ese chip que se incorpora con el trabajo en cuanto a la autoexigencia, en cuanto a no puedo descansar, siempre tengo que estar haciendo algo porque si no, o alguien me va a llamar la atención, o algo malo va a pasar, o estoy haciendo lo incorrecto. Eso también forma ya como personalidad. Te vuelve más obsesivo, te vuelve más ansioso, te vuelve más sobreexigente, te vuelve más intolerante también. La persona acumula mucho más estrés, en Claro. fin, hay un montón Y de eso, cosas. eso va repercutiendo luego en y iba la pregunta que te iba a hacer, que eso va repercutiendo directamente en las relaciones interpersonales que el niño o el adolescente va a formar, ¿no? De repente con conductas o muy agresivas, o muy ansiosas, o muy depresivas, o de ese tipo de comportamientos. Exactamente, sí. ¿Qué es lo más llamativo, digamos, no? Porque hay un descontrol o un desborde emocional producto de haberse expuesto a situaciones estresantes desde muy temprana edad. Y también hay secuelas un poco más, digamos, camufladas que de repente la población, ahora que las mencionamos, puede darse cuenta. Y es la excesiva crítica, por ejemplo. Yo he visto personas que tienen creo que no recuerdo qué autor decía que esto era como una infancia amputada, que es cuando te hacen saltarte etapas, ¿no? O una adolescencia amputada, que es cuando saltas una etapa y te hacen madurar muy rápido. Y la característica de este tipo de personas que han vivido estas experiencias es que se vuelven muy críticos, pero críticos en el sentido, entre comillas, favorable, porque siempre te dicen, por ejemplo, que si tú le dices, yo estoy trabajando y tengo un trabajo, digamos, no tan productivo y qué sé yo, y siempre te dicen, ¿qué estás haciendo para hacer más?
lo ven como un lado motivador, pero en el fondo siempre están como que exigiendo más. De lo que ya estás haciendo puedes hacer más. ¿Y por qué te quedas? ¿Por qué te detienes? En cuanto a personalidad también, suelen descartar mucho, por ejemplo, a las parejas. Porque claro, si alguien no trabaja como yo y no tiene el mismo ritmo de no pares, no pares, no pares, lo considero descalificado, lo considero inferior. Claro, va lo considero, afectando claro, cómo voy haciendo mis elecciones, ¿no? exactamente, El desde nivel de amigos o estrés pareja. que ellos también van acumulando también, porque no es solamente la repercusión física, psicológica, sino lo que doy hacia afuera. Exactamente, ¿no? Hay mayor nivel de estrés, se vuelven Frustración, más irritables. irritables. Sí, Ujú. exactamente. Tienen otra peculiaridad que a mí me parece un poco más, incluso que toca más lo personal, que es que muchos renuncian a sus sueños. Empezamos a tener un tema de elegir más en base a lo concreto, lo material, lo productivo, lo Así es. económico, y muchas veces algunos de ellos tienen talentos que pueden ser, por ejemplo, artísticos, y la misma persona aprende a descalificarlos porque es como que esto no me da dinero, entonces Claro. no. Y cuando tú ves que en los pocos momentos que se atreven a aplicar este tipo de habilidades, hay una destreza muy, muy bonita. Muy buena. Y dejan de vivirlo, dejan de sentirlo. Cuando preguntas, oye, ¿hace cuánto que no tocas un instrumento musical? Y te dicen, uy, hace mucho tiempo, porque de eso no podía vivir, de eso no me daba Claro, tienen ganancia. una expectativa un poco menor, ¿no? A la Exactamente, cual ellos exactamente. piensan que no pueden aspirar. Exactamente, entonces va sesgando mucho nuestras relaciones interpersonales, el cómo terminamos como que alimentando el entorno que nos refuerza finalmente, porque si yo selecciono tanto personas que tienen la misma característica o la misma dificultad en este caso, probablemente se normalice en mi entorno, pero sigo en un estatus digamos, de algo que es incorrecto, ¿no? Claro. En nuestro medio, también tomando lo último que acabas de decir, está normalizado que los niños trabajen, ¿no? Exactamente. En muchos casos, pues, bajo condiciones, no sé, pues, de mucho frío o de condiciones de maltrato, ¿no? O condiciones de abuso económico, por ejemplo, cuando hay una menor posibilidad de no pagarle casi nada, Exacto. ¿no? Y en el caso de las niñas, pues últimamente creo que sí es evidente para todos que vemos en muchas ciudades de nuestro país cómo ha incrementado la prostitución en las jovencitas, ¿no? Que antes era pues tal vez de una manera bastante discreta, pero ahora están a plena luz en las calles durante todas las horas del día, ¿no? Y Exactamente. esto afecta obviamente su vida personal, ¿no? La forma como van a gestionar también sus relaciones sexuales. Exactamente. Partiendo de la idea de que esta normalización, por ejemplo, como decías, el post pandemia, la migración que hubo también masiva a nuestro país, ha hecho que la sociedad como tal se desensibilice frente al tema. Sí. Antes podías encontrar pocos niños trabajando en los semáforos, por ejemplo, limpiando un carro, vendiendo caramelos, y podía hasta conmoverte. Yo notaba en la sociedad, digamos, siendo observador, mucho más sensibilidad frente a ese tipo de casos que eran más puntuales. Más puntuales. Ahora, en cada esquina puedes ver personas Sí. con niños pidiendo en la calle, ofreciendo algún tipo de servicio, algún tipo de caramelo, lo que sea. Y es como que ahora pasas de largo y dices, es normal, está en todas las Sí. esquinas. Hubo un punto en el que, no sé si de repente te ha pasado a ti, yo sentía, por ejemplo, que es como que me gustaría ayudarlos a todos, pero llega un punto en que es tanta la aglomeración de casos que en cada Ajá. cuadra vas viendo casos Que diferentes. no puedes. Que no puedes. Y a la larga algunas personas optan por entonces se normaliza, dejo de sensibilizarme frente a eso y me vuelvo indiferente, que es como no puedo arreglar el problema completo, entonces paso de largo. Y ahí da paso a lo que tú decías, ¿no? Se ha normalizado lo del trabajo, a veces terminamos ya incluso tan insensibles frente a esto que la clásica es pensar, vamos a buscar un jovencito que me bote la basura y que, como te dices, le doy una moneda. Y empezamos a sacar provecho en base a eso y no nos damos cuenta que como sociedad también nos estamos dejando arrastrar. Nosotros tenemos hijos y decimos, no quiero que vea ese ejemplo en la calle de otros niños de su edad, pero nosotros contribuimos a eso de alguna Claro, manera, claro. pasivamente, pero lo estamos haciendo. Al ser indiferentes también contribuimos un poco con esto, ¿no? Sí, es cierto. Muchos de repente también pueden pensar, William,
lo que tú decías hace un momento, ¿no? Que de muchos padres, sobre todo, pueden pensar que no, lo estoy formando en valores, pero también existe la otra moneda, William, que de repente yo esté formando a personas bastante resentidas, bastante agresivas, bastante llenas de enojo, de frustración, de estos temas que me hacen ir guardando tal vez ciertos, Claro. ¿no? Hasta rencores con esta situación que me ha tocado vivir, porque no Claro. siempre voy a estar alineado a los valores, o sea, yo de afuera lo puedo ver muy bien, como Claro. para justificar desde la mirada del adulto. Así es. Y yo diría que la mayoría de veces terminamos provocando eso, porque hay una cuestión bastante lógica para los padres que nos escuchan, ¿no? Que es, si tú quieres sembrar valores en tu hijo, disciplina, si quieres formar responsabilidad, es importante entender la edad que tienen tus hijos, porque de acuerdo a la edad va subiendo el nivel el nivel de exigencia o el nivel en el que vas concretando estos valores. Porque si le das a alguien una responsabilidad muy grande siendo tan pequeño, en el mejor de los casos puede que la cumpla, pero el costo de cumplir esa responsabilidad va a ser justamente eso, que lo terminas estresando, que le termina agarrando, digamos, rechazo a ese tipo de actividades, que cuando tenga la menor oportunidad de independizarse, de ser libre Lo va y a de hacer. salir, probablemente haga el efecto rebote de hacer todo lo contrario y decir, oye, todo lo que me hicieron hacer de niño, de adolescente, ya no lo quiero hacer ahora. Y genera rechazo a esos valores que tanto pensamos que estábamos Claro. formando adecuadamente, ¿no? Ahora, el tema es, si bien es cierto, no queremos hacer, digamos, un panorama completamente extremo para los padres y fuera de control, sino dar el mensaje de que de acuerdo a la edad vayan sumando niveles de responsabilidad, niveles de trabajo también, niveles en que el joven o niño pueda asumir cosas. Y ahí las tareas del hogar, por ejemplo, de tú te encargas de asear tu cuarto, Claro. tender la ropa, de asear tu propio ambiente, de cumplir las responsabilidades del colegio. Y en la medida que se va creciendo, se puede ir dando responsabilidades, pero acordes a la edad y acordes a la dinámica natural de ese Claro. niño o adolescente, ¿no? Claro, porque tenemos diferentes posiciones, digamos, de los padres de familia también, ¿no? Muchos de ellos, como tú también mencionabas, pueden decir, no, pero él me está ayudando, ¿quién más me va a ayudar? ¿No? De Exacto. repente madres solas, etcétera, y que ven normal, ¿no? Que el niño tan pequeño tenga que salir a trabajar también. Y eso nos lleva a otro problema, ¿no? La deserción escolar. También, por ejemplo, ¿no? También ahorita pensaba, por ejemplo, ¿qué pasa en los casos en los que hay una necesidad económica tan grande? Porque también tenemos altos Claro. índices de pobreza Claro. y pobreza extrema en la que los padres dicen, no hay de otra, no hay quien me ayude, no hay quien pueda cubrir, digamos, el gasto total, entonces necesito hacer que mis hijos trabajen. Pero también hasta eso yo soy de la idea de que hay formas de manejarlo, en el sentido de que no necesariamente expongas a tus hijos a un trabajo estresante y vulnerable incluso para ellos, sino que también sepas de qué manera pueden apoyar, como digo, en las labores de casa de repente, que si yo como papá tengo que trabajar más y sé que voy a descuidar otras funciones dentro de mi hogar, pues bueno, no expongo a mi hijo en la calle, Claro. pero ok, ayúdame en la casa, ayúdame haciendo lo que tú puedes dentro de la casa, pero ya te protejo de algo. Y bueno, lo que decías, lo de la deserción escolar también, ¿no? Tiene mucho que ver porque frente a la idea de tengo que trabajar y a la misma vez tengo una responsabilidad dentro del colegio o la escuela, van a saturar a esos niños. La elección, supongo, es desde la parte de los padres es, ok, si estás mal en el colegio, siempre te dicen, bueno, si no eres bueno estudiando, entonces trabaja, porque algo tienes que hacer, Claro, ¿no? esa es la Entonces, clásica. le damos ¿no? puerta abierta que el adolescente o el niño pueda decir, bueno, sí tienes razón, si en esto no estoy rindiendo, entonces en lo único que por exigencia o porque no queda de otra, pues simplemente voy a elegir trabajar. Y nuevamente te digo, se renuncia a muchos sueños en base a eso también. Pero ahí, bueno, de repente ya después de la pausa podríamos comentar algo más sobre eso, se me va a quedar la idea en la cabeza. Antes de ir a la pausa, creo que tenemos un comentario para leer, mira, ve. Excelente profesional, están hablando de ti. Qué bueno, Súper recomendado como psicoterapeuta, gracias por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo esos mensajes en nuestro programa. Y bueno, ya es hora de hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes hablando de este tema.
En Upao Asiste, un abogado en casa, te llevamos directamente el derecho a tu día a día. Conoce las últimas normas, comprende las leyes más importantes y descubre cómo afectan a tu vida misma. Todos los martes a las 11 de la mañana por Upao Multimedios. Y si no llegaste a verlo, no te pierdas la repetición por Radio Estación Upao a las 3 de la tarde. ¿Te interesa el mundo de la veterinaria y la zootecnia? El espacio donde hablamos acerca del cuidado animal y la producción responsable con especialistas del sector. Te esperamos en Radio Vet todos los martes a las 8:30 de la mañana y si te lo perdiste, lo puedes volver a ver a las 7 de la noche por Estación Upao o Upao Multimedios. No te pierdas la entrevista, análisis, opinión y las voces protagonistas de la coyuntura local y regional. En vivo los martes y jueves desde las 12 del mediodía. Sintonízanos por todas nuestras plataformas de Upao Multimedios. Muy bien, amigos, estamos de regreso entonces con un psicólogo en casa, como todos los viernes a las 11 de la mañana. Y hoy día estamos acompañados, como les repito, del psicólogo William Medina, quien nos está acompañando pues para hablar sobre este tema tan interesante que es el impacto psicológico del trabajo infantil. Y antes de ir a la pausa, justamente te decía, William, que no se me iba a ir la idea, ¿no? De que muchos padres, evidentemente hacen que sus hijos trabajen y al notar ciertas dificultades en los niños para responder académicamente y al no ser capaces ellos, tanto intelectualmente, digamos, o cognitivamente o económicamente, de acompañarlos, lo más fácil es, bueno, trabaja. Y desterramos esta posibilidad tal vez de que un niño pueda así ser muy buen estudiante, pero porque no le estamos dando las herramientas ni el apoyo necesario. Exactamente, que también es un tema bastante arraigado, digamos, en nuestra cultura, porque tenemos esto de la productividad, ¿no? De si no estudias, entonces ponte a trabajar. Y es como que cualquiera de los dos caminos. Y muchas veces creo que eso, en el intento de ser práctico para los padres, creo que descuidan una función básica que es la orientación también dentro de la paternidad, ¿no? Y es que, claro, si tu hijo no está rindiendo en un camino, no necesariamente lo tienes que sesgar a otro completamente diferente y que haga que renuncie y que nules o uno o lo otro, sino que también parte de la orientación es saber, oye, ¿por qué se te está dificultando esto? Como tú decías, no hay ese proceso cognitivo de decir, ¿qué está pasando con mi hijo? Pero trato de intentar resolver o facilitar la parte académica para que no renuncie a eso. Pero parte desde nuestra historia, ¿no? Claro. Yo voy a comentar algo, por ejemplo, que lo he vivido desde el plano familiar. Las personas, digamos, de generaciones más antiguas en mi familia sí tenían esta cultura de estudiar primaria y secundaria, nada más. Con eso es suficiente para trabajar en la vida, decían. Porque mi familia venía de gente de campo, por ejemplo. Entonces, para ellos era estudia lo básico y después de eso es práctica, trabajar en la tierra. Era una noción bastante extendida, ¿no? Y fue, digamos, determinante las personas que con un poquito más de educación, con un poquito más de acceso a oportunidad, han podido, digamos, hacer el balance y decir, no se queden solo con eso, den un paso más y hacer carreras técnicas, hacer carrera universitaria. Claro. Y luego se fue viendo como que el resultado es diferente, porque la generación que vino, ese eslabón que se rompió dentro de mi esquema familiar, por ejemplo, permitió que muchos de generaciones posteriores hayamos podido tener estudios superiores, hayamos podido tener, digamos, otro futuro en otros ambientes, ¿no? Y es completamente diferente y muy, digamos, productivo el romper ese eslabón en nuestra sociedad también, ¿no? Porque no saben el beneficio que van a hacer para los hijos cuando no lo encaminas a una decisión polarizada, sino que tratas de orientar lo que sabes que a largo plazo va a ser mejor para él también, ¿no? Claro. Es diferente cuando los chicos ya son un poquito más grandes, ¿no? Adolescentes un poco más grandes que pueden tener tal vez la decisión, por ejemplo, estos chicos que ahora están mucho en los malls, ¿no? En diferentes lugares que trabajan part-time, etcétera, que es una dinámica diferente, ¿no? Exacto. Hemos hablado de varios
temas, ¿no? Puntos, digamos, William, que afectan psicológicamente a los niños. Ya los hemos dicho entre líneas, ¿no? Ajá. Lo que hemos ido desarrollando. ¿Estos factores se convierten en factores de vulnerabilidad para los niños en el trabajo infantil? Claro. ¿Cuáles serían estos factores para que los papitos nos puedan entender entonces? Sí, mira, consideramos factores de vulnerabilidad todo lo que exponga al niño a riesgos. A riesgo. Por Ajá. ejemplo, está hoy en día en nuestra sociedad sobre todo está el riesgo de la calle, la violencia. Creo que todos los días vemos algún tipo de atentado, algún tipo de, por lo menos atentados, sino de repente otro tipo de desenlaces más catastróficos. Incluso se llevan últimamente, ha habido mucho esto de que se llevan a los niños. Exacto, ¿no? Está el secuestro infantil, está la trata de personas, está la prostitución infantil, que de alguna manera si tú los expones a la calle, alguien puede ir captándolos, ¿no? De manera brusca o de repente ir captándolos como una especie de seducción, una especie de insinuación a los pequeños. Está los actos de violencia también, yo justo te comentaba creo en el corte, en mi caso, por ejemplo, cuando he tenido este periodo de adolescencia, de infancia, tenía compañeros que trabajaban y algunos de ellos está la vulnerabilidad en el sentido de que hay un efecto físico también en esto. Compañeros que trabajaban en panaderías, por ejemplo, y te decía, llegaban al colegio a dormir porque estaban muy cansados y agotados físicamente. No podían ni siquiera para jugar, o sea, porque claro, te decían, hay que jugar fútbol y no rendían. Y hay un desgaste físico para eso también es exponerlos a un tema vulnerable. Estaban los otros compañeros que, producto de esta exposición a violencia en la calle, empezaron a tener conductas disruptivas también, ¿no? Entonces empezaban a tener pequeños hurtos dentro del salón, algunos llegaron a pertenecer a pandillas, entonces ese tipo de problemática también es exponerlos a temas vulnerables que van a largo plazo a afectar en mayor medida todavía su personalidad, ¿no? También está el hecho de la vulnerabilidad respecto a los abusos sexuales que, como habíamos dicho, también hoy en día han crecido bastante. Han crecido, sí. Y todo eso es lo que hace que el menor esté en un riesgo innecesario, porque principalmente el menor debe estar en un ambiente protegido, y eso desde las normas del Estado, eso desde el sentido común de la familia, eso desde lo que todos podemos ver que como menor merece y necesita, porque no puede defenderse solo. Por más que también he visto padres que digan, no, es que mi hijo ya está grande, sabe defenderse en la calle, es muy astuto, pero dicen. Es que no es suficiente. Y eso no basta, claro, no basta. No es eso lo necesario para ellos. Exacto, tienes mucha razón. Entonces, si tenemos ya este panorama, digamos, que sabemos que es parte de nuestra realidad, ¿no? Acá y en otros contextos, ¿qué tipo de apoyo psicológico de repente es el que más requieren estos niños que han trabajado desde temprana edad, tomando en cuenta las problemáticas que ya hemos mencionado, ¿no? Mira, yo creo que todo cambio empieza por esta célula básica de la sociedad que es la familia. La familia. Definitivamente. Pero ahí vamos a tener una duro. piedra bien un dura, hueso duro de porque roer, los como padres... decimos. Sí, yo creo que hay un tema de sensibilización con los padres, porque la mayoría de veces creo que cuando hemos hecho algún tipo de proyección social en la universidad o dentro de nuestra labor, siempre encontramos una pared que es, bueno, tú no me vas a cubrir las necesidades, entonces mi familia lo necesita y tengo que poner a trabajar a mis hijos. Y nuevamente está este sentido de polarizar todo, ¿no? Que es como que, bueno, si me quieres ayudar, entonces dame dinero para que mis hijos no trabajen. Y los padres se centran en eso como si fuera una salida fácil. Nos ¿no? quieren poner contra la pared. Claro, sí me ha pasado. Exacto, ¿no? Entonces, aquí la idea es sensibilizar que, como digo, lo que creemos que es solo dos alternativas, debemos enseñarle que hay una diversidad de posibilidades. Debemos enseñarles también a sensibilizarse respecto a la función de los hijos. O sea, no solo importa la familia como tal, como material o como economía, sino también es qué pasa de lo afectivo y emocional y cómo eso puede impactar en sus hijos y cómo puede hacer este efecto rebote que hemos dicho que muchas veces pareciera que lo ves positivo, pero a la larga te va a jugar en contra. Hijos resentidos con los padres, hijos resentidos con el trabajo, con la sociedad misma. Por eso tenemos también tantos casos de chicos muy, muy chicos, ¿no? 14 años que están delinquiendo, ¿no? Ahora en estos sicariatos, ¿a quiénes toman? Por ejemplo, a estos jóvenes, ¿cómo ¿no? llegan, por ejemplo, a estos Así pequeños? es. Claro, están en la calle, ¿no? Entonces, creo que el primer paso sería sensibilizarlos a los papás.
después de sensibilizar, creo que también hay un trabajo con los pequeños, ¿no? Que es el tratar de revertir no renunciar a los sueños, despertar de vocaciones, de talentos, el darle un espacio, digamos, para desarrollar estas habilidades naturales que tienen y que necesitan también de tener a la atención necesaria de los papás, de la familia y de la sociedad en contextos también. Mantener todavía sus expectativas con un futuro mejor, porque eso es lo que muchas veces no tienen estos niños. Ajá, ese sentido de desesperanza que al final nos hace renunciar a nosotros mismos y caer en lo que la sociedad dicta, ¿no? Esos espacios creo que son vitales también para ellos. Con eso creo que también desgragamos mucho en el tema autoestima, en el tema personalidad, en el tema de relaciones interpersonales, ¿no? Identidad. Cómo el entorno nuevamente, si empieza a mejorar y nos sensibilizamos todos, si hacemos un trabajo conjunto, puede hacerse también esto de que la sociedad, así como ha terminado generando vínculos que nos contaminan, que son de repente más nocivos para la sociedad infantil, también podemos generar vínculos en personas que mantengan la esperanza, en que tengan otra alternativa, que tengan otra mentalidad desde la cultura familiar, y entonces también hacer el efecto contrario, ¿no? Que es, si todo sistema puede enfermarse porque un elemento tiene algo nocivo, también el sistema puede arreglarse cuando hay elementos favorables que, valga la redundancia, favorecen, digamos, al desarrollo de este sistema, ¿no? Has hablado, has tocado la palabra esencial para pasar a la siguiente pregunta, porque hemos hablado ya de estos temas psicológicos, ¿no? Del impacto psicológico de la familia, ¿no? Incluso a nivel cerebral también hay afectaciones en los niños cuando trabajan, ¿verdad? Pero a nivel ya de sistema, nosotros como país, las entidades, ¿no? Sabemos que las políticas con respecto al trabajo infantil son bastante precarias, por decirlo menos, ¿no? En algunos casos ni se toman en cuenta, ¿no? Y de repente las edades de los niños para trabajar también cada vez es menor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podríamos sugerir tal vez, ¿no? O nuestra esperanza con nuestras entidades. Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, hay que echar mano de lo que tenemos. Si bien es cierto, la mayoría de veces no funciona, como tú dices, el sistema como tal, pero hay organismos, por ejemplo, está la Defensoría, está el Ministerio Público, dentro de ellos hay programas incluso. Hay programas pequeños, como el que te comentaba, ¿no? Con estos niños del cementerio, por ejemplo. También está este programa de justicia restaurativa que había en la Fiscalía, no sé si hasta ahora funcionará, pero así como ese hay varios, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que ahorita que mencionas el de Justicia Juvenil Restaurativa, que era del Ministerio Público, también apoyé con ellos. Sí, yo también estuve un tiempo ahí trabajando, no nos hemos encontrado. Bueno, mira, y había casos bastante peculiares, había casos de inicio, digamos, de este tema de vulnerabilidad o de no respeto a los derechos del niño, y había casos que eran más extremos, había primeros infractores, que le llamaban, que eran los que ya estaban un poco en hurto, un poco con eso se pasos, trabajaba, ¿no? pues, ¿no? Entonces, ese tipo de programas, por ejemplo, darle mayor realce. Yo recuerdo que iba en esa época por una institución, entonces les dábamos, por ejemplo, abordaje psicológico gratuito, si no me equivoco, a algunos casos detectados, y así como nosotros había universidades, había otras instituciones que daban desde su trinchera, digamos, tratar de dar un aporte para que ese programa se haga más grande, se haga más sostenible en el tiempo. Y yo recuerdo que daba resultados, porque habían jóvenes que de verdad sí valoraban y te agradecían y se sentían contentos de que a alguien le importe el tratar de sacarlos de esa situación. Incluso pasaba con los padres, porque también se alargaba un poco el programa no solo a los infractores, sino a las familias. A la familia. Podíamos ver familias que estaban iniciando y se hacía un trabajo de concientización, como también vimos familias que estaban tan arraigadas en este tema de los problemas psicosociales que también veías como desesperanza en algunos casos. Pero creo que el tema es acudir a las instituciones, fomentar el tema de los programas que ya están establecidos, pero que muchas veces pasan desapercibidos. Hay personas que ni siquiera saben que esto existe. No hay mucha difusión sobre ello, y muchos otros programas que no se mantienen en el tiempo, y ese es un grave error. Exacto. Falta el apoyo. Desde el tema burocrático el presupuesto se diluye, desde el tema burocrático hay un montón de filtros para acceder a eso también, pero creo que eso es urgente tratar de solucionarlo. Y no todo se puede tratar de solucionar solamente con los chicos que son practicantes, porque necesitamos profesionales en cada uno de estos programas. Exactamente. ¿No? Sin desmerecer a los practicantes, obviamente, pero es que se necesita cierto conocimiento, ¿no? Para tratar, por ejemplo, con los chicos infractores que mencionábamos hace un rato. Sí, está la labor preventiva,
educativa también, que también hay otros programas que se dedican a eso. No recuerdo en qué municipalidad era, pero cuando yo hacía prácticas preprofesionales me acuerdo que también hacía las prácticas y hacía unas charlas en un club de madres, en el local del club de madres. Y recuerdo que me daban algunos días el ambiente porque había otros días en los que la municipalidad proponía talleres, por ejemplo, para niños dentro del vecindario. Claro. Y era súper bonito porque los padres estaban contentos de que les hagan habilidades blandas, de que les hagan estimulación temprana. Y creo que las municipalidades, tocando yo ese tema, sí están en la posibilidad de hacer eso, por ejemplo, Exacto. generar ese tipo de programas para los niños y para los jóvenes, ¿no? De manera gratuita, para que ocupen su tiempo. Le dices al chico, no estés en el celular, no hagas esto, pero no le das las opciones a las cuales el niño debe ir. Exactamente, ¿no? Entonces, por ese lado, institucionalizar el problema, tratar de derivar a donde realmente corresponde, darle la estabilidad en el tiempo, darle los profesionales adecuados. Creo que también poner nuestro granito de arena como profesionales, como una parte de labor social. Y la sensibilización para la sociedad en general, ¿no? O sea, el dejar de tener esta visión tan insensible de ver un niño en la calle y sentir que no importa, o sentir que es uno más del montón, y simplemente quedarnos indiferentes, o en el peor de los casos, después de esa desensibilización, sacar provecho, que es como que, bueno, te doy un sol y hasta tírame la basura para allá, ¿no? Creo que eso también influye y contribuye mucho, y la psicoeducación desde casa, ¿no? El hecho de cambiar nuestros modelos familiares y cómo orientamos a nuestros hijos a que también practiquen lo mismo, que es si tú detectas un caso de violencia, de maltrato, de exposición a la vulnerabilidad de un niño, no te quedes indiferente, o sea, habla con esa persona, hazle sentir que eso no es correcto, tener una confrontación de ideas también con estas personas para que sepan que lo que dice a veces la familia, que muchas veces es nocivo, a pesar de que suene un poco fuerte, la familia puede estar contaminando, digamos, estos menores. Es importante que también otras familias te den la otra versión de la historia, que es, eso no es correcto, no está bien, no dejes que esto acabe contigo, ¿no? Para tener también factores de protección alrededor, ¿no? Claro, claro, como tú has dicho, lamentablemente la familia debería ser quien proteja, ¿no? Ese es el ideal, pero sabemos que en la actualidad no siempre las familias tienen ese rol protector, muchas veces ese factor de riesgo, el cual tenemos que sacar a los niños o adolescentes de ahí, ¿no? Entonces sí es un tema difícil. Sin embargo, también, William, de repente muchas mamás, papás nos están escuchando, de acuerdo a la realidad que analizábamos al inicio del programa, ¿no? En nuestras regiones tan diversas, ¿no? Dirán, bueno, pero es que mi situación, bueno, no puedo que deje de trabajar sencillamente, ¿no? Tal vez insistir un poco en la sensibilización con ellos, ¿no? ¿No te parece de repente darles un pequeño ya mensaje antes que se nos acabe el programa de si, bueno, las posibilidades económicas son tan ajustadas, bueno, tener ciertos límites en cuanto al trabajo con el niño? Sí. Que no rayen la explotación. Exactamente. Yo creo que es importante que las familias que nos escuchen, en sea cual sea nuestra condición, nuestra región, nuestro contexto sociocultural, es importante que veamos las cosas no solo de una manera, entre comillas, práctica, porque ya vemos que no es tan práctico porque creamos un problema mucho más complejo, pero no verlo desde el corto plazo, que es, necesito que tú trabajes hoy para que este fin de semana me traigas un dinero a la casa o para que tengas algo material ahorita. Creo que la educación de los padres desde el afecto debe también ser prolongado en el tiempo. Entonces, si tú quieres algo eterno para tus hijos, creo que la educación es uno de los mejores legados que le puedes dejar a tu hijo, más allá de simplemente un valor de ser responsable y practicar, que es importante, sí, pero la parte educativa de saber que tu hijo no va a tener un techo que tocar, cognitivamente hablando, porque si tú le enseñas a trabajar, va a aprender a trabajar en ese tipo de trabajo y probablemente en otros similares, pero sin formación, sin educación, sin aspiraciones, habilidades, sin motivación, más, entonces, ¿no? sin ninguna otras habilidades personales o sin competencias cognitivas, tu hijo va a tener un tope, que es hasta ahí nomás puedes llegar porque no hay un título, porque no desarrollaste ideas más creativas o porque ya no aspiras a algo más. Claro, y eso no ven los padres, ese futuro, ¿no? Que decíamos al inicio, ¿no? No quitemos esa expectativa de un futuro mejor para ese niño. Exactamente, y eso no tiene techo, como digo, porque tú cuando tienes una formación, tú puedes irte aquí, a cualquier lugar del mundo, y con esas habilidades, como decíamos comúnmente, caes parado. Es decir, tienes una seguridad y tienes un potencial que puede adaptarse. Eso también es parte de la flexibilidad de esta educación, ¿no? Que puede servir para distintos ambientes. Entonces, no le estás enseñando a tu hijo algo que es netamente práctico para hoy, lo estás formando para la vida, y en distintas fases de la vida y en distintos lugares a donde la vida le lleve, ¿no? Exacto, tienes muchísima razón. Y antes de irnos a la pausa y se nos acaba ya el programa,
William, siempre nos decía yo que nos quedaba corto Sí. el tiempo. Este mes también es el tema de el mes de concientización Del trabajo infantil. no, del trabajo infantil sí, pero perdón, del rol que tiene la figura del hombre, Ah. ¿no? Y porque de repente no se le da mucho espacio a hablar de temas como ansiedad, como depresión, ¿no? Porque se cree equivocadamente que es tema más de chicas, de mujeres, Sí. pero en este mes de junio, ¿no? Ahora hay un mes para hablar un poco más de lo que a los hombres también los afecta, ¿no? Entonces, tal vez también recordarles a los caballeros, a los varones, que no está mal pedir ayuda. Sí, en realidad es algo que, si bien es cierto, yo he visto, por ejemplo, que se está avanzando, digamos, en esta brecha de que el hombre exprese un poco más las emociones y acepte también que hay emociones que muchas veces no podemos gestionar como varones, pero hay todavía un largo camino por recorrer Sí. en ese aspecto. Y sí, qué bueno que este mes también, justo ayer creo que veía la publicación, ¿no? De que se está incentivando esto como una especie de campaña ahora Sí. de que los hombres también se hagan responsables de sus emociones, que las expresen, que se les quite este mito de que el hombre, por ser fuerte o para parecer fuerte, tiene que reprimirse, y confundimos mucho eso, ¿no? De no puedes expresar emociones abiertamente. Y creo que eso es importante desde la sociedad, como que empezar a reforzar también, que es cuando un hombre puede ser emotivo en algún momento, tener hijos, familia, hermanos, esposa, alguien que te diga que eso es correcto, que está Claro. bien, que se te ve bien hacer eso, porque Claro. nos sensibiliza. Muchas veces creemos que el hombre puede haber creído que el reprimir emociones le hace ver más estable, más fuerte, más seguro, incluso porque es como que nada te mueve. Ujú. Pero mentira, eso a la larga, si lo veo en consultorio, la mayoría de veces produce una queja, que es: mi esposo, mi papá, siento que no le importa nada, porque Así como es. siempre está como una cera, careta. entonces es como que Ujú. nunca nada le mueve. Yo puedo estar llorando frente a mi papá y no se conmueve. La mujer dice: yo estoy estresada, y él simplemente no dice nada. Y muchas veces pensamos que eso da una imagen, digamos, positiva de la masculinidad, y al contrario, va a generar problemas. Claro. Hagámonos conscientes de eso y más bien empecemos a evocar a lo que la sociedad nos pide, a lo que tus hijos, tu esposa, tu mamá, tus hermanos piden, que es: queremos conocerte también como hombre, queremos ver un hombre también sensible, un hombre que sepa reconocer qué tiene, que sepa manifestarlo y que sepa gestionarlo correctamente, no Ok. solo guardarlo, ¿no? Por supuesto, eso Así sí es cierto. Muy bien, está la invitación hecha también para que usted tome en cuenta el mes de la concientización. Y ya es momento de hacer una pausa porque se nos pasaron los minutos. Sí, Entonces, sí, sí. regresamos. ¿Te interesa el mundo de la veterinaria y la zootecnia? El espacio donde hablamos acerca del cuidado animal y la producción responsable con especialistas del sector. Te esperamos en Radio Bet todos los martes a las 8:30 de la mañana, y si te lo perdiste, lo puedes volver a ver a las 7 de la noche por Estación UPAO o UPAO Multimedios. No te pierdas la entrevista, análisis, opinión y las voces protagonistas de la coyuntura local y regional. En vivo los martes y jueves desde las 12 del mediodía. Sintonízanos por todas nuestras plataformas de UPAO Multimedios. Hemos creado un espacio para ti. Aquí la comunicación se convierte en experiencia. UPAO Multimedios es el espacio donde la teoría se transforma en práctica y donde la voz de nuestros estudiantes llega cada vez más lejos. Radio, televisión y producción digital. Un centro de aplicación hecho para innovar, para formar y para inspirar. Somos conocimiento, somos talento, somos UPAO Multimedios.
Bien, amigos, estamos de regreso entonces hablando de este tema tan importante el día de hoy en conmemoración pues por la fecha del trabajo infantil. Y estábamos mencionando ya para cerrar el tema pues, ¿no? William, quería mencionar también algunos mitos, ¿no? Te voy a mencionar algunos de ellos y respondemos así en chiquito, aunque algunos de ellos creo que ya los hemos aclarado, pero vamos a ver de qué cómo los podemos cerrar, ¿no? Acá dice, los niños que trabajan no quieren estudiar. Por ejemplo, mito total, que ya lo hemos estado mencionando, ¿no? El niño no necesariamente no quiere estudiar, es simplemente que no le das otra opción. Y puede ser también que esto surja en momentos en los que hay cursos difíciles. Y claro, baja su rendimiento, pero no es necesario decir, no, entonces no quiero estudiar y quiero otra cosa, ¿no? Y yo como papá también saco el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, no tengo tiempo para enseñarte, entonces mejor trabaja. Claro, la salida más fácil, ¿no? El trabajo infantil es inevitable en las familias de bajos recursos. También es mito, porque obviamente las familias de bajos recursos, creo que con creatividad, yo vengo de una familia de bajos recursos también, y sin embargo he visto a mis padres hacer malabares con la economía, suprimir otras cosas, pero la educación es lo primero, educación, salud, claro, ¿no? Y Entonces, además están esos programas que hemos mencionado. Exactamente, también hay otras formas de apoyo, ¿no? Ok, mientras el trabajo no sea pesado, no hay problema. No, falso, porque creo que no hay trabajo que no sea pesado, no solo de manera física, hay trabajos más cognitivos, hay trabajos más, como digo, de riesgo, hay trabajos más estresantes, hay trabajos más atemorizantes también. Tú puedes decir un niño, ahorita que decíamos los niños que trabajan en el cementerio, dicen, pero está en el cementerio, nadie le hace nada, no hay ni gente. Pero tú no sabes si ese niño también tiene miedos de trabajar en eso, ¿no? Entonces, claro que sí, ¿no? Y de todas maneras hay una afectación pues al rendimiento escolar, al bienestar emocional, a todo lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, el trabajo infantil solo ocurre en zonas rurales. Bueno, ya lo hemos mencionado, creo, pero es falso, ¿no es cierto? Falso, ¿no? Trabajar desde pequeño prepara mejor para la vida adulta. También lo mencionamos. Sí, lo hemos analizado. Cero se sacan aquí en este mito. Si el niño trabaja, es menos probable que caiga en malos hábitos. No, al contrario. Ya vimos que es un mal hábito para ellos, ¿no? Consciente e inconscientemente, muchos malos hábitos en base a trabajar desde muy temprana edad. Así es, ¿no? Porque no hay una dosificación adecuada, regulación, tantos aspectos que el niño todavía debe madurar. Exactamente. Aparte de los riesgos ya que el propio trabajo implica dentro de sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y en nuestro medio, pues, mayor todavía, ¿no? De repente sí podemos ir dándole algunas recomendaciones a los papitos, mamitas, de repente, por ejemplo, de nuestra región de la sierra, ¿no? Que tienen niños muy pequeños y tal vez por el contexto escolar, cultural que ellos tienen, pueda ser que los niños ayuden en algunas cosas de trabajo que aparentemente no sean muy fuertes, pero ¿cómo podríamos hacer que estos papis también regulen esto? Ya. Como decía, es el hecho de saber hacia dónde apuntas el futuro de tu hijo, ¿no? Si bien es cierto, hay gente en la zona rural que, por ejemplo, puede decirnos es que queremos que ellos se encarguen de nuestras tierras, de nuestro trabajo, en el negocio familiar. Incluso sin perder ese objetivo, los padres también pueden saber que hay un tema de formación, de que si tu hijo tiene capacidades de estudiar y desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades, nuevos talentos, probablemente sin descuidar lo que tú quieres o esperas como expectativa, puede que tu hijo también le guste y lo comparta, pero puede hacerlo de mejor manera, puede sumarle un proceso diferente a algo que como familia ya están teniendo, digamos, de manera rupestre, digamos, en base a algo más empírico. La formación de todas maneras se justifica, sea para que cumpla tus expectativas como papá o para que dejes tanta libertad de que tu hijo genere nuevas expectativas en base a sus propios deseos y talentos, ¿no? Claro, y no caiga en esta desesperanza que hemos mencionado y más bien tengan una expectativa de futuro mejor, ¿no? Que vaya fortaleciendo su capacidad resiliente, que vaya fortaleciendo otras habilidades y capacidades que el niño también tiene y que va formando cuando va siendo adolescente y de ahí pasando a la vida adulta, ¿verdad? Así es, así es. Ok, muchos temas todavía que podríamos aquí ampliar en realidad alrededor de esta temática tan importante, pero se nos acaba ya el programa y nos queda corto el tiempo. Pero antes de irnos también, William, ya sabes, siempre de repente poder comentarles a nuestros amigos si te encuentran en alguna parte. Sí. ¿Estás inubicable? No, sí, estoy.
En redes sociales, bueno, me pueden ubicar como psicoterapeuta William Medina, en Facebook, TikTok, que está, digamos, más popularizado ahora. Y para consultas o para separar citas o para tener de repente un poco de orientación al 936-823-515. A ver si les decimos otra vez para que tengan tiempo de anotar. Ya, 936-823-515. Ok, muchísimas gracias, William, Gracias, por como siempre, a haber ustedes también por acompañado la este invitación. día. Siempre es un placer hablar contigo. Podemos mencionar muchas cosas acerca de Sí. la problemática, ¿no? Que siempre nos traes y que nos compartes. Y pues la invitación para un próximo Con programa. mucho por gusto. favor. Cada vez que me convoquen por aquí estaré también. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, con ustedes, amigos, volvemos luego de la pausa o ya nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos, se nos acabaron los minutos. Entonces, muchas gracias nuevamente, también, William. hasta luego Con a todos. ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana. Cuídense.